Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar me gustaría agradecerte por escuchar este programa e invitarte a compartirlo con todas las personas que consideres que les puede interesar o les podría ayudar. Igualmente, a que me escribas a mis redes sociales en Instagram, Facebook y LinkedIn con el arroba de Julare87. En los programas pasados hemos venido trabajando acerca del futuro de los diferentes mercados inmobiliarios y justamente por eso, y gracias a toda la experiencia que he podido adquirir, he creado la masterclass que ya se las he venido anunciando en varios podcasts. Y esta masterclass es acerca de la creación de productos empáticos y emocionales dentro del sector inmobiliario. ¿Y qué es esta idea general de la masterclass? Es que en un mundo dinámico debemos estar preparados, y para estar preparados en eso y lo que nos va a hacer que nos destaquemos como desarrolladores o que tengamos un producto muy bueno es eso, es poder conectar emocionalmente mediante una filosofía de desarrollo empático de los productos inmobiliarios. Los beneficios de la masterclass van a ser que van a tener una explicación detallada de todas las tendencias de mercado. Les voy a presentar el cliente que se viene, cómo son las nuevas tendencias, hacia qué apunta, qué es lo que está buscando, cómo poder llegar a él en un paso a paso que diseñé, y como toda la información que les doy es muy práctica y muy útil para que la puedan implementar desde que la tomen en sus proyectos inmobiliarios para que puedan lograr destacarse dentro de todo el sector como tal. Va a ser muy interesante dentro de las redes sociales. Pues voy a dar más detalles. Si les interesa pueden escribirme un mensaje directo y ahí les doy todos los detalles. Les doy el tema del costo, les doy el día que se va a dar. Van a ser tres modalidades. Va a haber una modalidad en la cual pues ustedes van a poder asistir a la charla, digamos a la masterclass en vivo, donde pues les voy a explicar y como van a poder presenciar toda la explicación de la masterclass, y va a haber una sección de preguntas especial para las personas que las tomen en vivo. La otra sección, digamos como el otro paquete, es que adicionalmente a la masterclass van a tener una asesoría conmigo. Si les quedaron muchos temas y les gustó mucho, van a poder tener una asesoría conmigo de 1 hora en la cual vamos a poder trabajar temas específicos de cada uno o de cada producto o de cada proyecto que tengan, y vamos a poder trabajar durante 1 hora sobre ese producto para poder como darles una metodología y poder enfocar muchísimo más el conocimiento que pueda tener sobre la masterclass y que puedan como aplicarlo de una vez en sus proyectos inmobiliarios. Y la tercera opción es simplemente que pues si ya se perdieron las opciones de en vivo y de con las preguntas y la asesoría personalizada, pues va a estar colgada en una plataforma, la masterclass, y ahí la van a poder tomar también a un precio mucho menor, pero pues bueno, eso también van a poder tener acceso a ella y va a ser muy interesante que la puedan tomar. En el programa del día de hoy, ¿cierto? Y en todo el episodio del día de hoy hemos venido como trabajando diferentes temas que, que han sucedido y que vienen sucediendo y que van a suceder dentro del sector inmobiliario. Y justamente el programa del día de hoy viene de una serie de correos que me enviaron y de una serie de llamadas que recibí acerca de la comercialización de los proyectos inmobiliarios. Muchos desarrolladores me han buscado y me han contactado, y muchas personas del sector me han contactado porque están preocupadas por el futuro y cómo el impacto que ha tenido esta coyuntura sobre sus proyectos. Justamente lo más evidente es que la caída de las ventas genera como una preocupación adicional sobre los proyectos inmobiliarios, y muchos desarrolladores no estaban listos para esta nueva situación y este nuevo mundo, como el que le denomino yo. ¿Y cómo es este nuevo mundo? Este nuevo mundo es un mundo que la terminología y la teoría actualmente le pone un mundo VUCA, por sus siglas en inglés, porque es un mundo volátil, es un mundo donde la incertidumbre está constantemente acechando todos los proyectos y todas las realidades. Es un mundo muy complejo y es un mundo ambiguo. Este mundo VUCA, ¿cierto?, genera una dinámica diferente dentro de los mercados inmobiliarios y nos permite estar preparados, ¿cierto? Y podernos preparar ante ese mundo buca es lo que nos va a poder solucionar muchos temas. ¿Por qué? Porque es un mundo donde es altamente competitivo, los cambios son constantes, donde se requiere una menor planeación o un menor tiempo de planeación de las cosas, pero una velocidad muchísimo más rápida de ejecución. Es un mundo donde va a premiar a los hacedores, digamos, no tanto a la planeación, sino más bien a los que van haciendo y van modificando en el camino los productos.
Y justamente el truco va a estar y como la clave va a estar en la adaptación y en qué tan preparados estemos para asumir estos cambios. ¿Y cómo refleja esto el mundo VUCA dentro del sector inmobiliario? Pues justamente en que las ventas y cómo atamos esos dos conceptos es que las ventas van a ser 100% digitales dentro del mercado inmobiliario. Y esto es una idea disruptiva y que a muchos les va a sonar como muy loca, pero hacia allá es donde tiende el mercado. Y para poder como estructurar un poco todo el programa del día de hoy, quisiera como que pensemos desde la perspectiva de ventas tradicional, como se ha venido manejando, y cómo este nuevo mundo VUCA va a empezar como a romper esas dinámicas tradicionales de las ventas y cómo hemos venido comercializando tradicionalmente los proyectos. ¿Y por qué les hablo de todo esto y por qué tanto la masterclass que desarrollé como este programa del día de hoy me parecen muy importantes para todo el sector inmobiliario? Y es porque parte de lo que he hecho durante los últimos 10 años de experiencias ha sido eso, ha sido visitar salas de ventas, conocer productos inmobiliarios. Sin mentirles, el año pasado alcancé a visitar más de 85 salas de ventas y más de 100 proyectos inmobiliarios. Entonces, y constantemente vivo actualizándome sobre qué es lo que está pasando, cómo salen los productos, qué es lo que se está ofreciendo en el mercado. Entonces, eso me permite como tener una visión mucho más amplia sobre estos temas de comercialización y poder vivir desde la experiencia y contarles desde la experiencia de tanto de cliente como de investigador de este sector, cómo aplicar todo este conocimiento. Entonces, entonces vamos a empezar como a narrar un poco cómo es lo que ha sucedido, ¿cierto? Y si me alcanza el tiempo y si no nos da el tiempo, porque al final me gustaría darles como unas recomendaciones finales para que ustedes desde ya mismo puedan empezar a implementar en sus proyectos. Pero si no nos alcanza el tiempo o si el programa de hoy nos queda muy largo, me gustaría hacer otro programa acerca de esto porque hay muchas preguntas y mucha información que quisiera darles. Entonces, ¿cómo es el proceso, como el customer journey del sector inmobiliario? Es decir, una persona llega a la sala de ventas, tradicionalmente se ha manejado, es que el desarrollador piensa en una localización, pone unas banderas, abre una sala de ventas, pone unos vendedores y empieza la comercialización del proyecto, ¿cierto? Así es como es. Entonces el cliente llega, tradicionalmente el cliente llega, el vendedor lo atiende, hace un recorrido por la sala de ventas, después llegan a una mesa, se sientan, le hacen una cotización, la persona normalmente se va con su cotización, el vendedor empieza a hacer como un seguimiento telefónico hacia esta persona y eventualmente si la persona está interesada o no, pues llega otra vez o vuelve a la sala de ventas, ¿cierto? Para cerrar el negocio, o pues ya se hace o se descarta como tal. Eso ha sido el proceso tradicional que se ha manejado en la comercialización de proyectos inmobiliarios. Pero este nuevo mundo VUCA y esta nueva coyuntura, ¿cierto? Con el COVID-19 está modificando todas las formas de comercialización de los productos, porque empezando va a romper y ya rompió con una de las líneas iniciales de los clientes, y es que ya los clientes ya no están llegando a la sala de ventas. ¿Por qué? Pues porque por todas las medidas sanitarias las salas de ventas están cerradas. Entonces, ¿eso a qué va a obligar y qué está obligando al sector inmobiliario? A que ya no tenga que esperar, ¿cierto? Y esa es una de las cosas claves y de las ideas disruptoras que tiene, como que está rompiendo con la forma tradicional, y es que ya el cliente no está llegando, sino que toca salir a buscarlo. Muy pocas personas dentro del sector inmobiliario estaban yendo a buscar a los clientes o los estaban buscando de una forma como muy aleatoria o como muy tibia, por decirlo así. Mediante redes sociales ya algunos desarrolladores habían empezado a implementar temas de digitalización, empezar a conocer al cliente por medio de herramientas digitales, pero muy pocos, y normalmente el 80% de las ventas se estaba destinando hacia el cliente que llegaba a la sala de ventas. Al no tener este cliente, entonces, pues claro, ahí se rompe todo el proceso de comercialización y ahí es donde la gran mayoría de desarrolladores o de vendedores o de comercializadores de productos inmobiliarios están asustados. ¿Y cómo se puede hacer esto y cómo van a cambiar y cómo se puede afrontar esta situación? Justamente con varias cosas. Lo primero es que nos estamos enfrentando a un nuevo cliente, entonces hay que ir a buscarlo, ¿cierto? Un cliente, y lo primero que ustedes pensarán es, bueno, ¿dónde está ese cliente? ¿Cómo lo conozco? ¿Dónde lo puedo ir a buscar? Entonces, uno es empezar a buscarlo a través de las redes sociales. Justamente es donde todo el tema de conocimiento de cliente empieza a volverse fundamental y es donde
debería uno apoyarse sobre expertos que sepan de eso, expertos en conocimientos del cliente, expertos en análisis de demanda, para poder saber dónde buscarlos y dónde ponernos como en la mira de ese cliente, dónde captar esa atención de ese cliente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando ya sabemos eso, ¿cierto? Cuando ya sabemos dónde está ese cliente, ahora cómo le vamos a llegar o cómo conocerlo. Tengamos en cuenta que este cliente también, nuevo cliente, tiene muchísima más información. Antes, lo que sucedía tradicionalmente es que el cliente llegaba más o menos con un 20% de información previa y en la sala de ventas se le daba el 80% de la información que le faltaba. Ahora este cliente ya está llegando con el 80% de la información y lo único que está haciendo cuando va a la sala de ventas o cuando solía visitar la sala de ventas, ¿cierto? Es como corroborar esa información que él ya tenía, como empezar a validar esa y a mirar la congruencia de la información que ya se le da web, mirar a ver si corresponde con lo del proyecto y a ese nuevo tipo de clientes que nos vamos a enfrentar. Este nuevo cliente, y hay que, digamos, dentro de todo este kit, ¿cierto? Hay que empezar a trabajarlo y hay que empezar a conocerlo porque tiene unas características y unas condiciones diferentes a las que veníamos acostumbrados, tiene unas aspiraciones de vida diferentes y es justamente estos, digamos, como a este cliente nuevo es el que les presento en la masterclass. El segundo paso dentro del tamaño, dentro del proceso que les estaba describiendo es el vendedor. Tradicionalmente entonces el vendedor tenía que ser una persona como normalmente, y hablemoslo así como suele suceder en el sector inmobiliario, era una mujer atractiva en la mayoría de los proyectos o con unas habilidades carismáticas muy importantes, que era la que le muestra o que le mostraba el inmueble a la persona, ¿cierto? Pero entonces, ¿a qué nos enfrentamos con este nuevo mundo buca? Al no tener que el cliente ya no está llegando, ¿cómo va a ser el papel del vendedor? Y entonces el vendedor va a tener que hacer varias cosas. Uno va a tener que ser un vendedor digital, y ahí es donde los canales digitales se vuelven fundamentales dentro de los procesos de comercialización de los proyectos inmobiliarios, ¿cierto? La segunda línea es que este nuevo vendedor, digamos, la persona humana que va a interactuar con el cliente final, tiene que tener unas altísimas capacidades empáticas y de saber de lectura y de ventas, de las nuevas ventas que se tienen que hacer, porque los contactos que va a tener con el cliente son muy medidos, son muy cortos y va a tener que leer muy bien cuáles son esas necesidades que tiene el cliente. Y justamente por eso les estoy diciendo que uno tiene que hacer un análisis previo antes para poder capacitar estos equipos de ventas, para que ese vendedor sepa leer muy bien cuál es la necesidad del cliente y pueda atar esas cosas al producto inmobiliario que se está ofreciendo. Entonces ahí es donde los temas de capacitación de los vendedores se vuelve fundamental. Y hay dos temas prácticos que se pueden implementar de una vez y uno es empezar a agendar que los clientes, como ya los clientes no me van a llegar, yo tengo que implementar toda una política de ir a visitar a los clientes, ¿cierto? Toda una política de visitas a los clientes y cómo les llego a esos clientes. Y acompañado a esa política de visitas a los clientes, tengo que hacer un kit de venta virtual de mi proyecto, ¿cierto? Porque no puedo mandar al vendedor con lo que tradicionalmente tenía, que era un brochure, ¿cierto? O una carpeta con unas hojas ahí como medio desarregladas para venderme, sino tengo que mandarlo con las herramientas suficientes para que pueda capitalizar una venta en esa misma visita, porque el tiempo del vendedor también es muy importante y el tiempo del cliente va a ser más importante aún. El tercer elemento, entonces, cuando les venía contando el proceso, entonces la persona llegaba tradicionalmente, se reunía con el vendedor y hacía el recorrido por la sala de ventas. Ninguno de estos tres lo estamos logrando hacer actualmente. El recorrido de la sala de ventas, esto también va a cambiar radicalmente porque va a tener que ser toda una experiencia virtual. Ya la gente al no ir a las salas de ventas está exigiendo y va a pedir en el futuro, ¿cierto? Que toda la experiencia sea virtual. Y ahí es donde nuestros proyectos tienen que empezar a destacarse. Y justamente dentro de todo el tema que les estoy hablando y las grandes preocupaciones del sector sobre los temas de comercialización, es que todos están muy preocupados y la preocupación viene es porque todos están ofreciendo lo mismo. Literalmente las cosas de diferenciación entre un producto y otro son mínimas y no importa el desarrollador que miren o no importa el país en Latinoamérica que miren, realmente todo el mundo está ofreciendo lo mismo. Entonces ahí es donde los problemas están, porque no se diseñan proyectos pensando en el cliente, sino en los negocios inmobiliarios,
¿cierto? En el negocio como tal, en mayor rentabilidad y en sacarle mayor provecho a los lotes. Cuando uno empieza a diseñar productos desde los lados emocionales y empáticos de los clientes, puede lograr que esos recorridos o esas experiencias virtuales que vayan a tener los clientes con todo el producto inmobiliario y la nueva relación pueda ser totalmente emocional. Y ahí convertimos la venta de un inmueble en una venta emocional. Y con esa virtualización de las salas de ventas podemos realmente lograr conectar emocionalmente y conectar las emociones de las personas con los productos inmobiliarios que estamos desarrollando. El siguiente paso era lo que les contaba de la cotización, que ya llegaba la persona, recorría el inmueble y se le entregaba una cotización, ¿cierto? Y ahí es donde en esa cotización toca empezar a ser creativos y desde ya la invitación es a que si están teniendo problemas con eso, pues uno, miren la forma de digitalizar todas las cotizaciones. Eh, Realmente este tema de las cotizaciones es muy empírico. No sé, digamos, en Latinoamérica, no sé cómo sucederá en Europa, pero las cotizaciones en Latinoamérica realmente terminan siendo una hoja impresa en una calidad realmente penosa, que uno como cliente al final dice como, oiga, en serio, esto no es real, pero bueno, eso es independiente. Pero entonces ahí es donde podemos hacer dos cosas. Uno, replantear esa forma de cotizar, ¿cierto? Como ya estamos vinculando el tema emocional del cliente, entonces podemos generar unas cotizaciones diferentes también. Y replantear la forma en la que hacemos los negocios, replantear formas de pago, replantear cómo se estructura el negocio para el cliente final. Y ahí esa es una muy buena como táctica para poder implementarlo. El quinto elemento es el seguimiento. ¿Cierto? Entonces, tradicionalmente lo que hacía el vendedor es empezar con llamadas telefónicas a preguntarle al cliente si sí le interesaba o no. Como no venimos vinculados y la duda y como eso tampoco se puede hacer, ¿cierto? Entonces, pues la gente ya no quiere ni siquiera como que la llamen porque se vuelve un tema molesto. Y recordemos que una de las cifras más importantes que salió, que leí, pues que estaba estudiando hace poco, es que el 64% de los millennials prefiere contactos virtuales y de esos el 90% prefiere contactos por WhatsApp. Entonces WhatsApp se volvió una de las herramientas fundamentales para los canales de ventas de todos estos proyectos inmobiliarios y los canales virtuales terminan siendo el lugar ideal para poder contactar y poder empezar a hacer el seguimiento de esos clientes prospectos, ¿cierto? De esos prospectos de clientes. Y ahí es donde se empiezan a juntar varios de los elementos que les he venido diciendo anteriormente. Porque si logramos segmentar muy bien al cliente, logramos que nuestro vendedor tenga unas capacidades empáticas muy buenas, tenemos un producto realmente ganador dentro del mercado, tenemos una cotización que impacta y que ya se generó el tema de la emocionalidad ahí, el seguimiento justamente lo que va a hacer es reforzar ese tema como de experiencial del cliente. Ahí es donde literalmente el servicio al cliente se vuelve fundamental dentro de todo esto y hacer seguir dentro del seguimiento, hacer sentir al cliente como único y eso va a ser muy importante. Y finalmente, el tema del cierre y de la negociación, ¿cierto? Y ahí es donde ya el cierre es donde se vuelve el punto crítico de todos los proyectos, porque podemos tener muy buen producto, todo, pero si no logramos cerrar esos negocios inmobiliarios, pues no sirve de nada, pues porque ahí es donde realmente en el cierre es que se materializan las cosas y se materializan como todo el proceso de ventas. Entonces, en el cierre hay que empezar a investigar acerca de dos cosas. Uno es la incursión como entrar muy fuertemente dentro de todos los temas de digitalización, ¿cierto? Y en estos temas y entrar en los temas de digitalización muy fuertemente requiere toda una tecnología y la implementación de herramientas tecnológicas. Uno para el tema de firmas digitales y de todos los documentos que se tienen que hacer, ¿cierto? Porque hay unos documentos que obligatoriamente toca firmar y que toca hacer con los clientes. Eh, Todo un tema también de digitalización de los pagos, de la seguridad en los pagos, de cómo dentro de nuestras plataformas virtuales podemos tener todo el tema de pagos, que va a ser muy importante, ¿cierto? Y también dentro de esa línea de cierre,
va a ir todo el tema junto con una simplificación de los procesos de toma de decisiones por parte de los clientes y de los documentos que van a tener que firmar los clientes para digamos, para el cierre de un negocio inmobiliario. Entonces, si ya juntamos todas estas cosas, ¿cierto? Estamos hablando de los 6 pasos como de la sala de ventas, por decirlo así, de los 6 pasos de comercialización tradicional de un proyecto. Si juntamos todos estos, ¿cierto? Todos estos pasos, vamos, dentro de este nuevo mundo buca, vamos a poder lograr realmente ser exitosos y poder mejorar ese proceso de comercialización. Y hacia allá, justamente era lo que les estaba diciendo, que ahí vamos a poder lograr tener ventas 100% digitales. ¿Por qué? Porque supongamos, si logramos, digamos, conectar con un prospecto digitalmente, tenemos todo un vendedor que se conecta con él por medios virtuales y que logra hacer un recorrido virtual con un producto experiencial, ¿cierto? Y la persona se logra conectar emocionalmente con ese producto. Ni siquiera yendo a la sala de ventas, simplemente todos los temas virtuales. Imagínense este recorrido o este Customer Journey solo 100% virtual. Después hacemos todo el tema de seguimiento y de cotización y una forma de negocio también muy buena y atractiva para ese cliente nuevo, ¿cierto? Y podemos hacer el cierre también literalmente sin vernos, sin verse con el cliente final. Ahí es donde vamos a lograr todo este proceso de comercialización 100% virtual. Pero para eso es que justamente hay varios temas claves y vuelvo a insistir en esto. Tenemos que tener unos temas de cómo conocemos al cliente, digamos, las 3 primeras etapas son fundamentales. Digamos, yo creería que todas son importantes, pero cómo conocemos al cliente, las habilidades que podamos desarrollar en nuestro equipo de ventas, la experiencia y el gran producto que tengamos que desarrollar, el seguimiento que podamos hacer la capacidad de cerrar rápidamente esos negocios, porque recordemos que la emocionalidad es muy importante dentro de todos estos negocios, ¿cierto? Entonces, si logramos que esa emocionalidad esté conectada al momento del cierre, pues ahí podemos lograr un negocio inmobiliario muy rápido y nuestras ventas realmente van a ser mejor que las que estábamos teniendo por canales tradicionales, porque justamente de lo que se sentí, digamos, y de la experiencia que tengo de visitar tantas salas de ventas es que las experiencias no son personalizadas, las experiencias son muy genéricas. eh, Dentro de todas esas experiencias genéricas y pues aquí voy a usar el tema de la vía negativa para explicarles esto, es que se siente una desvinculación, digamos, no le hacen al cliente final o al cliente que visita la sala de ventas, el vendedor no se preocupa por conocerlo, no se preocupa por saber o identificar las necesidades que tiene. Y no me ha pasado en uno, lo que les cuento, he visitado más de 200. Entonces, realmente no es la primera vez que pasa en el 90% de los proyectos. Y ese es un error muy común dentro de los desarrolladores inmobiliarios. Pero bueno, volviendo al tema, y es que quisiera como ya ir cerrando un poco como la charla del día de hoy, es que la comercialización del futuro requiere cambios profundos dentro de la forma en la que pensamos y hacemos los negocios, ¿cierto? Dentro de esa comercialización del futuro, tenemos que tengamos en cuenta que esta comercialización va a ser mucho más compleja. ¿Por qué? Porque va a ser más agresiva, va a ser más competida, todos van a querer captar la atención del cliente. Entonces, si todos estamos como bombardeando directamente a la persona, realmente los productos que logren destacarse dentro de este nuevo mercado, dentro de este nuevo mundo buca, va a ser muy difícil. Pero la forma de destacarse dentro de ese nuevo mundo va a ser mediante un gran producto. Realmente créanme que va a ser conociendo muy bien al cliente y teniendo un gran producto para ese cliente. Digamos, atender nichos específicos de mercado va a ser el futuro de los mercados inmobiliarios. Y cómo logremos transmitir nuestra propuesta de valor a ese cliente final va a ser clave para esto. Y justamente toda esa emocionalidad, ¿cierto? Y cómo vinculamos esa emocionalidad de un gran producto con este nuevo cliente y cómo atendemos esa necesidad, es que vamos a lograr ser exitosos dentro de la comercialización de los proyectos. Un dato adicional, y es que el 80% de las decisiones son emocionales y el sector inmobiliario no tiene en cuenta esta emocionalidad dentro del proceso de ventas. Puede que el arquitecto
y en muchos proyectos pasa que el arquitecto sí piensa el producto desde el lado emocional, pero esa emocionalidad no se transmite al cliente final en todo el proceso de ventas. Entonces ahí es donde está el problema. O muchas veces también esos procesos no están diseñados para eso. Literalmente el producto es un producto genérico que está pensado para muchas cosas y uno lo puede ver fácilmente, y no quiero dar nombres de constructoras, ni de productos, ni desarrolladores inmobiliarios, pero ustedes pueden ver que son fotocopias o copias fotoestáticas de, como dicen en México, de, del mismo proyecto en muchos lados. Esto literalmente es replicar el mismo apartamento y ponerlo muchas veces. Es como copy paste, copy paste, copy paste del mismo proyecto. Y eso es lo que está matando al mundo inmobiliario, justamente. Porque al no tener una personalización, no entender que el cliente final está cambiando, no entender las dinámicas en las que estaba metido, eso es lo que los tiene en problemas actualmente al mundo inmobiliario. Y recuerden que usé un símil y como una historia de la rana en el agua hirviendo en el tema de los centros comerciales. Y eso también está pasando en la comercialización. Digamos, los cambios se venían generando, pero nadie se estaba dando cuenta de la velocidad, y lo que hizo la nueva coyuntura fue aumentar la velocidad de esos cambios. Entonces, justamente por eso es que, y dada esa necesidad, fue que diseñé esa masterclass. Y vuelvo al tema de la masterclass de creación de productos empáticos y emocionales en el sector inmobiliario. Es que podamos realmente desde la conceptualización, desde la pensar el producto, empezar a aplicarlo de una vez. O si ya tenemos el producto, ¿cierto? ¿Cómo reconfigurarlo? Y justamente ahí en esa masterclass les doy esos paso a paso de cómo reconfigurar los productos que ya tenemos andando o los nuevos productos, y cómo enfrentarnos a estas nuevas realidades. Porque ahí es donde está el tema. Digamos, ahí es donde el mundo inmobiliario está cambiando y donde tenemos que empezar a adaptarnos a eso. Finalmente, ya para terminar ya como el podcast y el programa del día de hoy, que ha sido muy interesante. Me encantó como diseñarlo, porque siento que hay mucho valor que les puedo seguir dando. Y si tienen dudas, si quedan con preguntas, por favor escríbanme. Pueden escribirme dentro de mis redes sociales, pueden escribirme en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Ahí con muchísimo gusto responderé todas sus preguntas, o podemos también agendar asesorías personalizadas si tienen ya proyectos andando. Podemos como agendar una asesoría personalizada para saber cómo podemos o, o mejorar ese proceso de ventas, o cómo podemos reconfigurar el proceso de ventas que ya están teniendo, pues para que se puedan realmente adaptar a todos estos nuevos cambios. Igualmente los invito a compartir este podcast. Yo sé que hay muchos de ustedes que, y justamente el programa del día de hoy salió, como les conté al inicio, salió de un oyente y de varios que me escribieron acerca de esto por la preocupación. Entonces los invito a eso justamente. Eh, Quisiera dejarlos con un tema, pues como ya como para cerrar, y una gran conclusión de todo el tema de comercialización. Y es que en el futuro solo los productos que tengan un nicho claro de mercado, ataquen necesidades específicas, tengan una comunicación constante con su cliente, tengan una altísima capacidad de respuesta. Eso es otro tema, digamos, tienen que responder muy muy rápido a los requerimientos del cliente, y siempre busquen dar valor agregado en el mercado. Son los que podrán competir en nuestro nuevo mundo inmobiliario. Si no, van a terminar siendo un proyecto más dentro de la gran mayoría de proyectos, y van a terminar perdiéndose con unos niveles de ventas bajísimos y con unas preocupaciones muy serias a la hora de la comercialización de los proyectos inmobiliarios. Entonces, eso era lo que les quedaba. Les quedo debiendo los tips o los temas como ya puntuales para qué pueden hacer dentro de sus proyectos. Escríbanme a mis redes sociales si les interesa, y con muchísimo gusto se los comparto. O si no, o si les interesa, hacemos otro programa acerca de comercialización. Puede ser un futuro de la comercialización de proyectos inmobiliarios 2. Ya lo pondremos en nuestras redes sociales para poder mirarlo bien. Les deseo una muy feliz tarde, noche, mañana, un excelente día, una excelente semana. No sé cómo me estén escuchando. Compartan este podcast, es la mejor forma que tienen como de ayudarme en este sentido, y que el sector pueda mejorar realmente, porque eso es lo que yo quiero. Digamos, uno de los objetivos es que el sector pueda mejorar, porque la gente también merece tener viviendas de calidad. Digamos, si la gente quiere ser feliz en su hogar, y la gente quiere que sus proyectos inmobiliarios reflejen su estilo de vida.
y ese es el objetivo de este podcast, que entre todos podamos mejorar la forma en la que se hacen proyectos inmobiliarios, en la que se comercializan y en la que todos podemos tener unos mejores hogares en el futuro. Entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de 8 días o pues bueno, cuando me puedan escuchar otra vez y les deseo un excelente día. Hasta luego.